Hola a todos, pues mirad, si esta panda me deja, os voy a hablar de una cosa muy interesante que me han preguntado durante mucho tiempo, pero no me dejarán porque es que están como una cabra, porque es que ¿sabéis qué pasa? Que me he ido a bañar con ellos, en el sentido de que los he llevado a bañarse a la charca y ahora están fresquitos y no paran de jugar, y encima estamos a la sombra, pues 2 más 2 son 4. Pobre Xavi, es que la moña... Encima me he traído al quinto, están locos, estos perros están locos. Bueno, pues mirad, me han preguntado muchas veces, y además esto es un tema muy interesante, y antes de nada quiero que sepáis que lo que yo voy a decir es mi opinión, y son las cosas tal y como yo las veo, es decir, yo voy a explicar y a contaros mi percepción de las cosas, no sé cómo lo veréis vosotros, eso lo tengo que dejar claro desde el primer momento. Voy a hablar también de las generaciones, y quiero dejar claro que cuando yo hablo de una generación, sí que es cierto que, por ejemplo, mi generación, la de mis padres, la de mis abuelos, la generación cervantina de los años 2000, cada generación sí es verdad que tiene rasgos comunes, más o menos a casi todas las personas, pero luego cada persona, la vida individual, nuestra propia vida particular, es diferente y no tiene por qué necesariamente encajar en todo o en parte de lo que son las características de una generación. Entonces esto quiero dejarlo claro porque sí es verdad, como he dicho, que cada generación tiene unos rasgos comunes, pero no necesariamente una persona por pertenecer a una generación tiene que cumplir con los rasgos de esa generación porque la vida de cada uno es diferente, ¿no? Entonces estas cosas quiero dejarlas claras antes de empezar a hablar porque la verdad es que me parece un tema muy, muy interesante. Y es que me han preguntado muchas veces... Dos cosas. Primero, si a mí me gustaría ser madre, es decir, si a mí me gustaría tener hijos. Y otra también que me han preguntado miles de veces es si en las zonas rurales es difícil encontrar pareja. A la gente la verdad es que, o sea, me hacen muchas preguntas de este tipo, no sé exactamente por qué, pero evidentemente que en las zonas rurales es más difícil encontrar pareja, pero por muchos motivos, entre otros el principal motivo es porque hay muchas menos personas, es decir, tenemos que tener en cuenta que del 100% de lo que es de los 49 millones de personas que tiene España, solo el 16%, si no recuerdo mal, vive en las zonas rurales, que son el 80% del territorio nacional. O sea, telita marinera, ¿no? Entonces, claro, hay muy poca gente en las zonas rurales, en algunos pueblos viven 100 personas, entonces hay muy poca gente y hay muy poca juventud. Entonces, lógicamente, solo por esto es mucho más difícil, evidentemente, encontrar pareja y es mucho más difícil encontrar pareja de tu mismo pueblo, que es casi imposible, ¿no? De hecho, es que, por ejemplo, mis padres son de pueblos diferentes, es decir, lo normal es que si son dos personas de pueblos, sean de pueblos distintos, entre otras cosas porque es que aquí no hay un abanico de personas donde poder elegir, ¿no? Por tomármelo así un poco con humor. Pero que sepáis que evidentemente pues las zonas rurales es mucho más difícil encontrar pareja, pero porque hay menos gente y hay muy poca juventud. Entonces, claro, yo conozco a chavales, incluso más pequeños que la generación de mi hermano, que a lo mejor está uno de su edad en el pueblo. Y los otros son muy, muy mayores o mucho más pequeños. Entonces, claro, ¿cómo va a encontrar pareja una persona si es que no hay gente de su generación o de más o menos de alrededor de su edad, ¿no? Entonces ese es un problema el que existe en las zonas rurales y por eso también al final es la pescadilla que se muerde la cola del tema de la natalidad. Últimamente sí es cierto que me estáis preguntando mucho sobre el tema de los hijos y demás porque os estoy hablando de la despoblación, os estoy enseñando pueblos para que veáis con vuestros propios ojos cómo está una parte de España que es mi región, Extremadura, y para que podáis entender cuando yo hablo de los pueblos, de que no hay gente, de qué tal, de que cómo son y lo que hay realmente, ¿no? El tema de la despoblación y de la baja natalidad es la pescadilla que se muerde la cola, porque a menos natalidad, menos población y a menos población, menos natalidad. Porque claro, si no hay gente, ¿cómo vas a encontrar pareja? ¿Cómo vas a formar una familia? Es que al final los chavales se van porque tampoco hay oportunidades de ganarse la vida en condiciones o las que hay son muy limitadas. También yo creo que la situación de mi generación, y voy a entrar ahora con el tema de si a mí me gustaría ser madre, yo sí, o sea, os lo digo que sí, a mí me encantaría ser madre, de hecho, ojalá, siempre le pido a Dios que ojalá algún día pueda ser madre, a mí me encantaría porque me encantan los niños y además me gusta la familia. Es decir, me encantaría tener mi propia familia algún día, si Dios quiere, y bueno, yo seré madre, como yo siempre digo, si Dios quiere y cuando Dios quiera, ¿no? Porque muchas veces, aunque una persona quiera tener hijos, no se dan las circunstancias para que eso ocurra, a lo mejor pues cuando tienes 20 años, cuando tienes 30, pues hay gente que tiene los hijos muy tarde. Y quiero decir ahora con el tema de las generaciones, voy a decir muchas cosas porque el tema de ser madre, que nos afecta a las mujeres, lógicamente, a no ser que, bueno, hay parejas homosexuales que adoptan niños y demás, pero bueno, yo voy a hablar de lo que es la maternidad biológica, básicamente.
el tema de ser madre tiene muchas connotaciones, o sea, y muchos condicionantes por todas partes. Y si además le añadimos que a las mujeres que vivimos en zonas rurales, el hecho de vivir en zonas de la España vaciada donde hay una despoblación terrible y unas condiciones laborales, económicas y demás mucho más duras en algunos sentidos, y de servicios y demás, que las ciudades, pues suma y sigue, ¿no? Entonces, a mí me encantaría ser madre, pero tengo que decir, y esto me parece súper importante, que a mi generación, es decir, a los nacidos, porque yo se supone que soy milenarista, pero es más o menos a los nacidos entre finales de los 80, principios de los 90, que es más o menos mi generación, es decir, gente que tiene pues 35, 36 o 29, 30, 31, 32, se nos machaca. O sea, no sabéis el nivel de machaque al que se nos somete por el hecho por el tema de los hijos. Que si si los tienes tarde, porque los tienes tarde. Si tienes 30 años y no tienes hijos, porque tienes 30 años y no tienes hijos. O sea, realmente es un machaque constante. Es que no tienen hijos, que la gente no tiene hijos, que la gente no quiere tener hijos, que los jóvenes no quieren tener hijos, que no tienen hijos, así todo el día. De verdad, a lo mejor no sois conscientes si no tenéis mi edad, o más o menos alrededor de mi edad, pero la gente que tenemos, que más o menos es de mi generación, sabemos que es un machaque continuo. Entonces yo creo que aquí hay que ver dos partes. Por una parte está la culpa externa y la culpa interna. Es decir, nosotros tenemos parte de culpa del tema de la natalidad y de los hijos de nuestra generación, pero creo que también una parte de la culpa la tiene el sistema y la tienen generaciones anteriores, sobre todo las élites de generaciones anteriores, que son precisamente los mismos que nos están machacando con el tema de los hijos, de que si tienes 30 años y no tienes hijos, que 30 años... no es una mala, es decir, no, mejor tenerlos a los 20, pero si una persona tiene hijos con 30, con 32, con 34, tampoco está mal, es decir, mejor tarde que nunca, digo yo. Pero bueno, sí es cierto que los mismos, generaciones anteriores, con esto no estoy echando culpas a nadie personalmente, directamente, ni a los que sois más mayores, pero sí que las mismas élites de generaciones anteriores de los boomers, que nos están machacando continuamente a mi generación, de que si no tenemos hijos, de que etcétera, etcétera, son los mismos que en su día se ocuparon de poner los obstáculos necesarios precisamente y de convertir y de moldear la sociedad, el sistema educativo, el sistema laboral, precisamente en uno que no nos permite o que no nos ha permitido de alguna manera tener hijos. ¿Y por qué digo esto? Eso que canta es la chicharra y es porque hace un frío terrible y es por el calor que hace. ¿Por qué digo esto? De que las generaciones anteriores nos han puesto obstáculos, pues porque realmente mi generación ha sido engañada. Eso es cierto, por lo menos como yo lo veo. Mi generación ha sido terriblemente engañada por las generaciones anteriores, que nos han prometido una serie de cosas que no se han cumplido para nada. Y claro, nos hemos dado cuenta cuando teníamos 20 y muchos, 30 años, que nos prometieron que la educación, nos prometieron la universidad, nos prometieron que todos esos títulos nos iban a servir de algo, que nos iban a abrir las puertas al mercado laboral, que podíamos tener las mismas condiciones que nuestros padres, casa, hijos, vacaciones en la playa. Eso ha sido lo que a mi generación nos han metido en la cabeza desde que éramos unos niños. Y era todo mentira, porque realmente nos hemos encontrado con un mundo una vez que hemos sido adultos, sobre todo al salir de la universidad o al salir de los ciclos formativos o lo que cada uno haya estudiado. Más o menos al terminar de los estudios nos hemos topado con la realidad que nos ha destrozado, que nos ha hecho trizas todo lo que nos habían metido en la cabeza. Entonces, claro, hasta ahí llega la culpa de las generaciones anteriores desde mi punto de vista. A partir de aquí, si ya sabemos que somos una generación engañada, lo que tenemos que hacer es espabilar y decir, vale, es cierto que nos han engañado, es cierto que nos han prometido que nuestros títulos universitarios iban a servir de algo, cuando realmente no. Y eso de que somos la generación más preparada de la historia es mentira. Yo no lo compro en absoluto. Yo lo que sí puedo comprar y con lo que sí puedo estar de acuerdo es con que mi generación es la generación con más títulos de la historia. Eso sí me lo puedo creer. Eso sí lo puedo comprar, porque todos los de mi generación tenemos 20.000 títulos. 20.000 títulos que sin embargo no te sirven para tener una casa, no te sirven para criar a un hijo, no te sirven para absolutamente nada. Y luego echamos la vista atrás y vemos que nuestros abuelos, sin saber leer ni escribir prácticamente, porque algunos de mis abuelos que en paz descansen solamente sabían firmar, como quien dice, y tenían casa, tenían fincas, criaron a 6 hijos, a 9 hijos, a no sé qué, dejaron herencia para los hijos. Y yo vengo de familias normales y corrientes, ¿eh? O sea, de gente trabajadora de campo, de gente que ha estado en campañas en Francia, que han estado en el norte trabajando en las fábricas y buscándose la vida, y de jornaleros para ahí. Esa es la gente, esos son mis abuelos, de ahí vengo yo y de ahí soy yo.
Es decir, no estoy hablando de que yo no, o sea, olvidado, yo no tengo ni abuelos que tuvieran puestos de funcionarios, ni nada de eso, mis padres igual. Entonces, en esa época, claro, la gente sin estudios y sin nada tiraba para adelante y sacaba adelante a los hijos. Es verdad que no había las comodidades que hay ahora, pero ahora hay muchas comodidades y sin embargo la gente no puede tener lo más básico, que es una vivienda. Y eso es terrible, porque todos los animales tienen su refugio. Es decir, esto es básico en la naturaleza, tener el refugio y tener el nido, ¿no? Nuestro nido sería la casa. Porque sin eso, ¿cómo vamos a construir una familia realmente? Por eso digo que nuestra generación nos han engañado. Ahora, como generación no podemos estar viviendo continuamente, y yo personalmente de toda la vida viviendo de él, nos han engañado. Es decir, vale, nos han engañado, nos han timado. Es verdad que lo que nos han prometido, la vida que nos han prometido y que nos han dicho que habría desde que éramos unos niños que íbamos a tener cuando fuéramos adultos, es totalmente mentira. Y nos hemos llevado un batacazo con la realidad, es impresionante. Pero ahora ahí acaba la culpa de las generaciones anteriores. Ahora tenemos que despertar y luchar y hacer lo que tengamos que hacer por lo que nos pertenece, ¿no? Y coger las riendas de nuestra vida, que es lo que intentamos hacer. Y ahí tiene mucho que ver el tema de los hijos, porque al final, si no se dan las condiciones para criar a los hijos o para tener hijos, y esto no solamente tiene que ver con los temas económicos, sino también con los temas sociales, con las tendencias sociales, con cómo está la sociedad, quiero decir, con la mentalidad que hay, ¿no? Del tema de la familia y demás, que sí que es verdad que quizá incluso también desde algunas élites se ha intentado destruir lo que es la idea de la familia y potenciar o fomentarlo como más una tendencia social más individualista, ¿no? Y más de que lo que se pretende desde mi punto de vista son individuos desarraigados, sin lazos familiares, que llenen sus vacíos existenciales a través del consumo. Eso es lo que yo pienso. Podéis estar de acuerdo, podéis estar en desacuerdo, porque al final estas son mis opiniones, pero eso es lo que yo veo. Entonces sí que es verdad que se ha intentado destruir a la familia, se ha intentado pues encaminarnos, digamos, hacia un sistema socioeconómico con el que a mí personalmente no me gusta, ¿no? Tiene sus cosas positivas, lógicamente, porque nada es blanco o negro, pero sí que es verdad que una de las grandísimas pérdidas actuales a nivel social que yo veo es la destrucción de la familia, ¿no? Entonces la familia es muy importante porque la familia es lo que nos ayuda, es el recurso que nosotros tenemos que nos apoya para salir adelante y para no estar solos en el mundo. Es decir, la familia está para apoyarse, ¿no? Y cuando hay problemas, pues intentar solucionarlo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo más importante que hay que empezar a tener en cuenta, reconstruir la familia. No necesariamente la familia tradicional, porque aquí ya empiezan las ideologías y todo este rollo. Yo hablo de una familia. Una familia puede ser, pues, o sea, varias personas que compartan lazos y que se quieran, que se apoyen y que tengan cierta convivencia y ya está, eso es lo que es una familia. Luego está la familia tradicional, que es pues el padre, la madre y los hijos, ¿no? Pero bueno, si no se da, pero puede haber más modelos familiares necesariamente. Las personas homosexuales también son una familia. Es decir, puede haber dos personas que tengan hijos, porque sean adoptados o lo que sea, y son una familia igualmente. Es decir, pero es importante que haya es importante la familia. La familia es importante para el desarrollo de las sociedades humanas. Entonces, si se intentan cargar a la familia y si nosotros pasamos por ese aro, al final lo que vamos a conseguir precisamente es un individualismo que luego nos lleva a vacíos existenciales, porque realmente yo creo que de manera natural los seres humanos necesitamos a la familia, aunque no seamos conscientes de ello. Esto no significa que tengamos que estar todo el día con nuestra familia y que no podamos hacer nuestra propia vida. Hay gente que no quiere tener hijos y que son más individuales y todo es respetable, pero sí que es verdad que yo creo que la familia es muy importante y que es algo por lo que hay que luchar. También hay que tener en cuenta, Ramirín, estás aquí atentamente escuchando. Ramiro quiere participar en la conversación. También hay que tener en cuenta que hay veces que no se trata solamente del tema económico, sino que también, pues, la vida muchas veces te lleva por donde quiere. Es decir, por mucho que una persona, yo o cualquiera, tenga unos planes, y por mucho que quieras tener hijos, si no tienes pareja, o si tu pareja no quiere tener hijos, o si tu pareja no quiere tener hijos ahora. Es decir, hay veces que no depende solo de chasquear los dedos y decir, venga, voy a tener hijos, ala, chasqueo los dedos y ya me aparecen los hijos, ¿no? Ojalá que fuera tan fácil, porque si yo pudiera hacerlo, vamos, ya tendría 3 o 4 hijos. Pero no depende solamente de nosotros, no depende de muchísimos factores, algunos que sí dependen de nosotros, y yo creo que también en este sentido tengo que decir, según lo que yo percibo, es que la gente tiene también mucho miedo a tener hijos. Y antiguamente, no sé si,
será por todo, por el cambio de mentalidad, porque la sociedad va cambiando, la mentalidad va cambiando, por la propaganda también que han hecho desde propagandas que hacen las élites, ¿no? De esto, del tema de lo de la destrucción de la familia y todo, y al final te meten en la cabeza que eso son cosas de antiguos, que etcétera, etcétera, pero luego, claro, llegas a los 30 años, a los 35 y dices, joder, ¿ahora qué? ¿No? O sea, claro, quiero decir, entonces por eso creo que muchas veces la gente tiene como miedo a tener hijos, y a lo mejor sí que es verdad que había que quitarse pues un poco ese miedo siempre que se quiera tener hijos, porque al final si se tiene fe y realmente se tiene valor, y porque todo el mundo vamos a tener que trabajar, que es lo que yo digo, es decir, trabajar vamos a tener que trabajar y siempre vamos a tener que buscarnos todos la vida, eso es así. Entonces con un hijo igual, es decir, si te vas a tener que buscar la vida con hijo o sin hijo. Que eso es lo que no te cuentan, es decir, mejor tener una familia, ¿no? Si es posible, siempre que sea posible. Este es mi punto de vista. Otro tema también que se ha demonizado mucho es el tema de que las cargas familiares, pues eso, son una carga. Es decir, que te quitan libertades, que no vas a poder viajar, que no vas a poder hacer muchas cosas. Lógicamente tener hijos requiere un sacrificio, sobre todo durante los primeros años de vida, que la mujer, sobre todo cuando es maternidad biológica, al final es la mujer la que cría a los hijos, porque al final es la que gesta, somos las que gestamos, las que parimos, las que amamantamos, ¿no? Y las que todo. Entonces al final, de hecho, me va a caer la del pulpo por decir esto, pero es que es la verdad. Al principio los bebés a los padres no los quieren, por el olor, porque no les huele, ellos solo quieren estar con la madre. Un bebé cuando nace, los primeros meses de vida, a los padres se acostumbran los bebés y luego ya se crea la conexión con el padre. Pero al principio los bebés no quieren a los padres, quieren a la madre. ¿Por qué? Porque por el olor, por las hormonas, por toda la biología, ¿no? Entonces, lógicamente, esto es que es lógico, o sea, es biología pura, no es que me lo estoy inventando. Y entonces, por eso, al final somos pues las mujeres las que tenemos que criar a los hijos, y las que sí que es verdad que queramos o no queramos siempre, y además esto yo creo que es puramente instintivo. Yo he hablado con muchas madres y todas lo dicen, y con mi madre, vaya, que al final a las mujeres nos sale mucho más y estamos dispuestas a sacrificar mucho más por los hijos. Estoy generalizando, que a lo mejor los padres, pero que esto no es porque los padres sean peor, los hombres sean peor, no tiene nada que ver, simplemente es que al final la biología es así. Esto desde mi punto de vista, yo creo que por eso las madres, en el sentido de la maternidad biológica, tienen una conexión mucho más fuerte, porque al final es tu cuerpo el que ha creado a esa persona durante años, ¿no? Y al final por eso se vuelca más pues la crianza de los hijos y demás, y eso al final puede resultar en que pues las mujeres, digamos, pues sí que es verdad que durante unos años pues pierdes oportunidades, o no puedes salir tanto, no puedes hacer tanto, pero es que es lógicamente, es que en la vida es así. Por eso digo que nosotros como generación tenemos que despertar, es que no podemos pretender tener hijos tampoco, y que sea como si no tuviéramos, como estar solteros, ¿no? Entonces yo creo que los hijos no son una carga, al contrario, yo creo que evidentemente son una responsabilidad grandísima para toda la vida, sobre todo durante los primeros años de vida, porque dependen de los padres directamente en todos los sentidos habidos y por haber. Pero yo personalmente creo que merece la pena tener hijos, porque yo lo veo así, y que creo que es algo maravilloso. Y creo que yo, cuando me entero de que aquí en los pueblos hay mujeres embarazadas, yo me alegro muchísimo, porque siempre pienso, un hijo más para el pueblo, un hijo más para las zonas rurales. Y la verdad es que es algo, yo creo que maravilloso, y por eso creo que la gente tendría que quitarse ese miedo y es que si tengo un hijo, es que no sé qué, es que no sé cuánto, porque también son cosas que nos meten en la cabeza, también como generación, que nos han machacado muchísimo, muchísimo con este tema. Y yo creo que la culpa es un poco de todo lo que nos han metido en la cabeza, de los pájaros que nos han metido en la cabeza desde que hemos sido unos niños, también de los cambios sociales, económicos, políticos y todo esto, que siempre afecta, porque esto es así. Lógicamente estamos condicionados por nuestro entorno, de alguna manera, y también nosotros mismos tenemos un parte de culpa, porque una vez que ya hemos descubierto que nos han engañado y que lo que nos han contado no era totalmente cierto, tenemos que espabilar y decir, vale, ya he salido del desengaño como generación, como persona individual, ahora ya es momento de coger las riendas, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer como generación, nosotros y los que vienen después, que es la generación cervantina, que son los nacidos a partir del 2000, que no sé cómo lo llaman, generación Z, generación alfa, yo esas cosas me pierdo. Yo conozco los boomers, milenaristas y generación cervantina. Entonces, en definitiva, a mí me encantaría ser madre, igual que a muchas mujeres que nos encantaría ser madres, pero hay muchísimos factores que influyen en esta decisión. Factores económicos, factores sociales, factores demográficos, como he dicho, y factores generacionales también. Entonces, como he dicho, pues no es tan fácil como chasquear los dedos, pero sí que yo también veo que poco a poco
está viendo, por decirlo de alguna manera, porque es un proceso que se está llevando a cabo, por eso digo está habiendo, pues como un cambio de mentalidad, hay un cambio de mentalidad, o se está produciendo un cambio de mentalidad poco a poco en las generaciones que ya van, bueno, incluso a partir de mi generación también, precisamente en este sentido, que nos hemos dado cuenta de que nos ha metido un montón de pájaros en la cabeza, porque esto es la verdad, y lo que no puede ser tampoco es que una persona, yo esto no lo veo normal, estaréis de acuerdo, ¿no? Pero yo no veo normal que una persona para tener estudios y para estar formada necesite estar 25 años estudiando. Yo eso no lo creo. Si una persona está 25 años estudiando, claro, 25 años estudiando, luego especialízate y luego ¿a qué edad tienes hijos? Claro, es que el sistema educativo no está pensado para que la gente tenga hijos, ni para que la gente tenga ni siquiera un trabajo hoy en día. La universidad es una empresa y está pensado para ganar dinero a costa de la gente que cree que los títulos van a servir de algo. Algunos servirá, no digo que no, pero los títulos están vacíos de contenido y yo lo sé porque tengo títulos y sé lo que hay. Y sé que el sistema educativo es un fracaso total y absoluto. Y eso también tiene mucho que ver con la maternidad. Porque al final si estás estudiando, si te dicen, sí, tú estudias hasta los 30 años, que vas a tener unas condiciones laborales perfectas. Y es mentira. Y luego has perdido toda tu juventud por algo que realmente no te ha merecido la pena. Algunos, repito, estoy generalizando muchísimo. Pero esto es común a muchísimas personas de más o menos de mi generación. Entonces, claro, yo creo que el sistema educativo tiene que estar enfocado para que una persona a los 20 años, y me va a decir, no, eso es imposible, a los 20 años una persona tiene que estar formada ya. Y a los 25 trabajando con un trabajo estable y para tener hijos. Eso es lo que sería normal. Eso es lo normal, porque biológicamente la mejor edad para tener hijos es en torno a los 20 y los 35. Esa es la mejor edad. Son las mejores edades de fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Entonces, realmente si el sistema mirase por la familia, mirase por la natalidad, mirase por la juventud, mirase por la gente y le importase a la gente, realmente habría un sistema educativo bien fuerte, un sistema educativo en condiciones, un sistema educativo con contenidos profundos y contenidos serios que realmente formasen a la gente, formasen a la población y a los 20 años tener un título que realmente te habilite para trabajar y tener un buen nivel en todos los sentidos para ser pues un buen profesional. Y nos dicen, no, eso no es imposible porque no necesitamos tantos años. Está demostrado que la gente estudia durante muchos años y a muchísima gente no le sirve de nada. Porque si tú terminas una carrera y tienes que especializarte, o sea, no puede ser que estés 4 años estudiando y termines la carrera sin saber nada y teniendo que hacer un máster, otro máster. Lo hacen simplemente porque la universidad se ha convertido en una empresa. Y es un negocio, el tema de los másteres, el tema de los cursos, el tema de todo eso es un negocio y ya está. Y la gente, ha colado. Por eso digo que como generación nos han engañado, pero bien, a base de bien, pero nosotros tenemos que despertar y decir, se acabó. Hasta aquí hemos llegado, hasta luego, Lucas. A partir de ahora vamos a coger las riendas y vamos a coger las riendas de nuestra vida. Y ya está, porque si no, estamos perdidos, ¿no? Entonces yo por eso creo que la culpa es en parte de las élites de generaciones anteriores que se han ocupado de ponernos un montón de obstáculos en el camino y llenarnos la cabeza de pájaros para hacer sus negocios y punto, a costa de nuestra generación, pero una vez que hemos despertado tenemos que espabilar y darnos cuenta del error, porque si no, caemos en el narcisismo de echarle siempre la culpa a los demás, porque siempre todo influye, hay factores externos, como digo, y factores internos que influyen en el hecho de querer ser madre, sobre todo afecta a las mujeres, porque al final las mujeres, estoy hablando del tema de la maternidad biológica, son las que más tienen que sacrificar, y esto es así porque tienes que estar casi un año gestando, casi un año amamantando, y son 2-3 años dedicada, voy a decir casi en exclusiva, a criar un hijo, como es normal. Entonces, claro, al final la cosa no es tan fácil, ¿no? Pero hay muchas cosas que tienen que ver, y con esto pues quiero, pues eso, explicar por qué nuestra generación está como está, por qué nos machacan tanto y por qué ese machaque al que nos someten no está justificado totalmente. Y no es justo en parte desde mi punto de vista, que es lo que quería decir. Así que, con esto y un bizcocho nos vemos a las 8. Me despido, no sé qué pensaréis vosotros, no sé si estaréis de acuerdo, si no estaréis de acuerdo. Como he dicho, son las cosas tal y como yo las percibo y son mis opiniones, cada uno tendrá las suyas. Y al pan pan y al vino vino, como se suele decir. Así que nada, os dejo, que voy a ver si baja un poco el sol y luego atiendo a esta ganadería, porque entre otras cosas ahora las ovejas están sesteando, así que voy a ver si me llevo estos para la charca otro rato, que se desquiten para ahí, nos refresquemos un poco y luego a la tarea, que no queda otra. Así que nada, venga, nos vemos.